El actuador constraint permite añadir restricciones que tiene que cumplir un determinado objeto. Por ejemplo, podríamos definir un rango en el cual puede moverse un objeto dentro de nuestro juego y utilizando este actuador, en el caso de que el objeto se salga de esos límites permitidos, el actuador se encarga de devolverlo a la posición más cercana, ya sea el límite inferior o el límite superior. Veamos un ejemplo que ilustra el uso de este tipo de actuador. Ese actuador nos permite añadir restricciones de diversos tipos, como por ejemplo de localización, de distancia, de orientación, etc. Bueno, partimos de este ejemplo básico en el que tenemos asociados a los cursores acciones sobre la cabeza del mono que me permiten avanzar y retroceder con respecto del eje X global. Bien, vamos a añadir ahora un sensor de tipo teclado, de tal forma que cuando pulse la tecla C de constraint vamos a ejecutar este actuador. Lo conectamos y bueno, hay diferentes tipos de restricciones. Vamos a ilustrar el ejemplo con localización, pero se podría hacer mediante orientation, o sea, orientación o rotación o distancia. En el de localización podemos indicar un eje. Vamos a indicar el eje X, localización con respecto de este eje X. Y podemos indicar una distancia mínima y una distancia máxima. Por ejemplo, estas distancias son con respecto del sistema de referencia universal. Aquí vemos en el centro de la rejilla, representada mediante esta intersección de color verde y color rojo, el 0, 0, 0. Entonces, si definimos, por ejemplo, restricción de localización desde mínimo 0, máximo 2, cada vez que ejecutemos esto, si el objeto está fuera de ese límite, lo colocará dentro del límite mínimo 0 o máximo 2. Fijaos que el 2 positivo estaría situado exactamente ahí, el 0 en el eje X estaría situado ahí. Entonces, si el objeto está dentro de la restricción límite, lo mantendrá, y si se ha salido fuera, lo forzará a que esté dentro de ese límite. Si yo ahora ejecuto el ejemplo, bueno, vemos que puedo mover libremente el objeto, pero en el momento en el que pulso la tecla C, si estoy fuera del límite, automáticamente pulsamos de nuevo C. Si está fuera del límite, se fuerza en el límite inferior o superior, dependiendo de por dónde me haya salido. Si lo pulso, como por ejemplo ahora y estoy dentro de los límites, no pasa nada.